¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Nos encontramos en otro segmento más de Punk and Roll en épocas de caos. Y pues bueno, seguimos un poco también conversando, ¿no? Con los panas, con las bandas, con la gente que está dentro de la escena rock and roll, punk. Y pues bueno, ahora estamos acá con un gran amigo, con Mateito. Pues bueno, él es parte también de la escena acá, punk, de Quito, Ecuador. Y pues ha sido una persona también que ha estado en varias bandas y que también está con su lucha social, en colectivos. Y pues para mí es un gusto tenerte acá, Mateito, a saber un poco de ti para que la gente también conozca lo que tú haces. Y pues bueno, quisiera que tú te presentes, ¿no? Que nos cuentes un poco quién es Mateito. ¿Qué tal, panas? ¿Qué tal, Fabián? Igual con todos y todas quienes miran este video, esta entrevista. Bueno, yo soy una persona bueno, desde muy temprana edad, no sé por qué me alineé, me acerqué mucho como a las luchas por las causas perdidas, se podría decir, ¿no? Igual siendo como desde pequeño hincha de un equipo que no es como lo más, un equipo de fútbol que no es como lo más triunfante o ganador, se podría decir, dentro de acá del territorio, sino más bien un equipo que siempre ha estado como pujando, siempre ha estado como en situaciones difíciles. Creo que a partir de eso, como que siempre me ha gustado como este tipo de luchas desde lo de abajo, desde las circunstancias como no las mejores circunstancias, se podría decir, ¿no? Sino algo que implica la superación, la perseveración, la constancia, de igual manera como una suerte de acercamientos que he tenido gracias a mi papá, a mi mamá, a esto, ¿no? A las visiones y perspectivas sociales, a una búsqueda, como se podría decir, a larga duración por encontrar una mejor sociedad o por construir una mejor sociedad, igual entendiendo con las limitaciones y todas las cosas que uno ha tenido, ¿no? De ahí, posteriormente, la experiencia a través de conocer amigos, de conocer otras personas que de mayor edad o de mayor como pertenencia o permanencia dentro de estos espacios, como también me ha sabido ir encasillando en lugares especiales, bacanes, donde he podido encontrar formas de comunicar, ¿no? Comunicar de manera corporal o de manera artística, cultural o contracultural, ¿no? Por ahí en el año 2012, en el mismo año que empecé a estudiar historia, que es la carrera que yo he estudiado y que ahora también me mantengo estudiando. En el año 2012 empecé ya a meterme en el mundo de tocar el bajo, ¿no? El bajo eléctrico en una banda de hardcore que se llama Conciencia Enemiga, ¿no? Entonces, a través de eso pude como encontrar el otro lado, ¿no? Porque antes de eso siempre estuve en los conciertos, como asistiendo, escuchando, compartiendo desde el lado del público, ¿no? Y sabiendo que, 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 que en algún punto podía yo tal vez involucrarme en el otro lado, en otros espectros, y a partir de estar en eso, en esas bandas, pude conocer más gente, estar en los conciertos y salir de eso, de esta lógica solo del espectador o del artista y saber que dentro de estas como convivencias se podría encontrar muchas otras cosas, ¿no? Como conversatorios, conexiones, redes, tejer un cierto tipo de lazo o de conexión, conecta, vínculo, que se podría decir, con otras personas que están por ahí y saber que no estamos como solos y solas en nuestras luchas, sino que a veces lo único que nos falta es comunicarnos un poco más, acercarnos y saber que podemos activar las cosas, ¿no? Más adelante ya me involucré como en formas directas de trabajo en medios digitales, medios comunitarios, y creo que a partir de eso he podido conectar tanto el lado se podría decir, artístico, si es que se puede decir, aunque no tengo conocimientos profesionales de nada de música ni nada de eso, pero, y tampoco de medios, pero creo que igual como que el trabajo ahí día a día y estarse como empapando y conociendo de términos con otras personas, como estar en el oficio, se podría decir, como me ha llevado al punto donde estoy ahora, ¿no? En el que puedo desenvolverme en varios instrumentos, como la guitarra, el bajo, la batería, y también en otras actividades, ¿no? Al momento igual soy operador de controles en una radio online
y haciendo algunos tipos de trabajos al respecto al radialismo, radiodifusión, trabajando ahorita en dos programas dentro de la 100.9 de FM, de Cultura FM, así que con los panas de Rompecandados y Frecuencia Subversa, igual dándole en ese sentido a todos estos espectros, ¿no? Chévere, Mateito. Y pues bueno, sí, justamente es interesante, ¿no? Lo que tú nos comentas, porque bueno, la gente que acá te conocemos, la gente que está dentro de la escena, tanto quiteño como nacional en sí, pues sabe también lo que has venido haciendo, ¿no? Como tú dices, es una parte cultural, artística, tal vez no es una parte profesional en este sentido, pero se ha evidenciado mucho de parte de lo que tú has hecho dentro como individuo y también como colectivamente, ¿no? Quisiera que nos comentes un poco sobre los inicios tuyos musicales, artísticos en este caso, ¿no? ¿Cómo nacen? ¿En qué bandas has tocado? ¿En qué bandas has venido tocando? No, como ya nos comentaste, ¿no? Tocas la guitarra, el bajo, la batería. Ahorita también estás en algunas bandas. Cuéntanos un poco de la trayectoria musical tuya que has tenido y que tienes. Ya, vacanzazo. Bueno, ahí cuando yo estaba en el colegio, en un colegio que se llamaba Ernesto Guevara, saludos a la gente si es que hay algún compañero por ahí perdido de este colegio. Ahí se formó una banda que se llamó Gargajazo Blasfemo, que después más adelante la logramos concretar, pero bueno, no pudo tener mayores pasos firmes. Con esa banda, como que casi por obligación, me vi relegado a tener que tocar el bajo, ¿no? Porque casi todos eran guitarristas, bueno, es bastante común o un lugar bastante común dentro de los jóvenes y las jóvenes como decir, bueno, voy a tocar un instrumento, entonces, ¿qué voy a darle? La guitarra ya de uno. Entonces todos casi son guitarristas, entonces en vista de la falta de que no había nadie que pueda tocar el bajo, yo dije, bueno, ya voy a entrarle al bajo. Y ahí es donde un pana me vendió en un precio súper bacano, así un bajo que me ha acompañado desde esa época que fue el año 2008 hasta hoy, 2022, que aún lo tengo, un Ibáñez, y ese es el que casi que ha sido como compañero de todas las batallas contraculturales, no mentira, pero bueno, después de eso tuve como un tiempo en el que no desarrollé ni aptitudes, ni para ensayar, ni nada, estaba como en otras ondas, y de ahí igual de una manera así súper aleatoria, se podría decir, en un estudio de tatuajes, me encontré con Ronnie, el vocalista de Conciencia Enemiga. Esto ya fue en el año 2012, entonces ahí había un bajo en ese estudio de tatuajes, estábamos como súper aleatoriamente, como muy inesperado, se podría decir. Entonces él estaba acompañando a otra persona, yo estaba esperando como mi cita del tatuaje, y ahí había un bajo y comencé a tocar. Entonces él me dijo, ah, qué bacán, yo tengo una banda, igual nos falta un bajista, es como de hardcore punk medio melódico, y yo dije, bueno, ya lancémonos, y el año 2012 fue en el que se concretó la banda Conciencia Enemiga, y tuvimos un trabajo espectacular con 2 ensayos a la semana, y para ese mismo año ya pudimos tocar en la edición del Kiturraimi, que fue un festival bastante grande. Bueno, nosotros no precisamente en el día pum, sino en un día que se hizo hardcore, pero era parte del festival. En el año 2013, ya con de poder salir a las tocadas y como darse a conocer, yo siempre tuve como una perspectiva en pro de las luchas y las reivindicaciones de los distintos movimientos y organizaciones sociales, siempre como trabajando a la par de movimientos estudiantiles. En esa época existía todavía el Frente de Estudiantes Libertarios de la Universidad Central, FEL Quito, entonces se trabajaba a la par con estos compañeros y compañeras. En un 1 de mayo, en una marcha del 1 de mayo de 2013, si no estoy mal, tuve acercamiento con Brian, que es otro compañero con el que se formó la agrupación Arroja la Bomba, ¿no? Entonces, a partir de 2013 en adelante ya se formó esta agrupación, y comenzamos a darle ya el tinte más como de lucha política, de contingencia y de coyunturas a la música, al punk, ¿no? Entonces salir a las tocadas y no solo como descargar toda la energía, sino también lanzar un mensaje, también es algo complicado, ¿no? Porque de una u otra manera la gente va a las tocadas siempre esperando sacarse el aire y corear unos coros así súper directos, concisos, y está espectacular. Hay bandas que son brutales en este mismo sentido, pero nosotros como con Arroja la Bomba pensamos en otra cuestión, como hacer una música igual fuerte, pero igual dar mensaje. Entonces,
eso nos trajo alegrías y penas, se podría decir, ya que en muchos otros lugares tampoco era como muy bien visto dentro de la escena como lanzar y llegar con como un discurso, se podría decir, ¿no? Realmente creo que también es necesario tener como otras cosas que acompañan al discurso y no solo llegar y lanzar como los postulados, ¿no? A veces, lastimosamente, dentro de las tocadas, creo que se reduce a eso, a que se acabe la canción y lanzar unos mensajes ahí. Y sin embargo, igual rescatamos todo lo que se hace dentro de las tocadas, que son conversatorios y cineforos que usualmente se hacen, pero que la gente no llega y la gente solo llega como que a ver a las bandas, ¿no? Más adelante ya tuve otras experiencias como experimentando dentro del PUM mismo, pero con otro tipo de lírica, se podría decir, en el 2014 con una persona que es el Miguel Rentería, que ha estado en un montón de bandas como Jonás y los Atracadores, Proxenetas After, y ha estado como permanentemente tocando y moviéndose dentro de la escena. Él tuvo como que la apertura de darnos espacio, se podría decir, un grupo de chamos, ¿no? Que éramos nosotros en ese punto en el 2014, bueno, hasta ahora, o bueno, quién sabe, no tan viejos al menos, como que nos dio la oportunidad de armar una agrupación. Creo que esa fue como la máxima enseñanza y experiencia porque nos permitió de una aprender de una persona que estuvo no solo en lo musical, sino que conoció un montón de cosas. Entonces, con ellos armamos Raspado de Pared en el año 2014. Y ahí ya fue como un pum igual agresivo, pero con unas letras es que sí tienen una crítica a la sociedad, pero que lo hacen también desde una sátira, ¿no? Como desde un humor, como desde otra perspectiva, otra entrada, ¿no? Entonces, creo que ahí como que iba como alineando todas estas como necesidades que uno a veces tiene como atrancados en la mente y que no sabe cómo sacarlos y bueno, tal vez al tener estas distintas entradas y distintas perspectivas para poder expresar, que es lo que decía al inicio, así como encontrar formas de comunicar y nunca dejar de comunicar, ¿no? Más adelante, en el año 2014 mismo, ya tuve la otra entrada de tocar en otra banda que es Padrax, que es Black Trash Metal, que se fundó en el año 2001. Yo entré en el año 2014, es decir, 13 años después de la fundación de esta banda, y esto también para mí fue una experiencia súper diferente, se podría decir, porque en ese entonces yo tenía una estética bastante punk, se podría decir, con una cresta de colores y tal. Entonces llegar a las tocadas así de metal, de black metal, de estas escenas tan diferentes, se podría decir, en un inicio era como complicado, era siempre chocar, ¿no? Entonces yo llegaba incluso con el bajo en la mano y los organizadores no creían que yo era parte de la banda, me querían cobrar las entradas, tenía que traerle a otra persona de la banda para que me dejaran entrar, o sea, todo un drama así como constantemente pujando. Sin embargo, creo que como esta intención así de yo superarme y no sé si de cerrarles esas malas perspectivas que tienen hacia el PUM o hacia una persona en específico, creo que me llevaron como a un nivel de superación como brutal, ¿no? Que incluso ya hasta dejé de tocar el bajo con vitela y ya comencé a tocar con los dedos, que ahora es lo que siempre hago, ¿no? Y lo que me parece más confiable. Entonces, poco a poco como que me fui metiendo en ese mundo del metal y ahora siento, bueno, no sé, igual siempre habrá gente que son detractores de cualquier cosa, pero a la larga siento que sí he podido como ganarme un espacio dentro de este otro mundo, ¿no? Y ahora la banda Padrax es como que cada vez pisa más fuerte. En el 2019 lanzamos el primer CD Pro, este año 2022 se lanzó el videoclip Sangol Killers, hemos estado constantemente como tocando con otras bandas, hemos podido tocar con Abigail de Japón, ser teloneros para Vulcano de Brasil, con algunas otras agrupaciones, Toxic de Estados Unidos, entonces ha sido una experiencia que me llevó como a otro nivel de lo artístico, de lo musical, y que aún así me permitía como seguir manteniendo esta necesidad constante de comunicar, que me permitía conversar con otras personas que nos creíamos tan distantes, ¿no? Entre el punk y el metal, y a la larga pueda que llegamos a tener muchas cosas en común, ¿no? Y entonces en ese sentido eso como que me llenó mucho más. A partir de eso creo que son los momentos así como bastante como claves, se podría decir. A partir de eso como que sentí ya la necesidad de seguir produciendo y metiéndome en otros vuelos, se podría decir, ¿no? Entonces a partir de eso ya
he podido como meterme a apoyar, por ejemplo, a tocar en algunas agrupaciones que no necesariamente he estado yo en el proceso de composición, sino que llego y puedo tocar el bajo, acolitarles, por ejemplo, en Violenta Vicentina, la pana Erika, a veces nos contactamos y siempre estoy ahí como dispuesto a hacerle el apoyo, ¿no? A tocar, a estar como en esa nota. Y he tenido otra experiencia también de hacer como proyectos, se podría decir, solistas, como One Man Band, se podría decir. Hay un proyecto que desarrollé desde el 2018 y que en el 2020 lancé un disco y en el 2021 otro, así en el que yo grabé todo, ¿no? La batería, la guitarra, el bajo y las voces, ¿no? Este proyecto se llama Odebrecht, a partir también de este escándalo de sobornos alrededor de la contratación pública que ha sucedido desde el 2017 y que hasta ahora sigue, la semana pasada todavía siguen saliendo escándalos de sobornos alrededor, por ejemplo, de la construcción del metro de Quito, que estaba encargada esta empresa Odebrecht. Entonces, me parecía así como, no sé, como bueno darle aprovechar este nombre así medio raro, que es un apellido de unos grupos de élites de poder que existen en Brasil. Marcelo Odebrecht, algo así se llama. Entonces, utilizar como este impacto mediático y darle esta otra temática. Entonces, ahí estoy también trabajando con Odebrecht, aunque no es como algo que yo coja y lo esté diciendo y vanagloriando, así como, escuchen mi proyecto. Más bien es como una cuestión como de autosatisfacción personal. Claro. Lo pueden encontrar en Spotify y cosas así, sin embargo, no habrá muchos escuchas tampoco de esos. Sin embargo, ya es como mi propia como necesidad de expresión y que a la larga dentro del relato histórico estará ahí constante. Y bueno, la batería, ahora estoy tocando en bandas como Disruido, estuve en el proceso de grabación de una banda de thrash que se llama Viper Armor, también desde la batería le pude acolitar el año anterior a tocar, por ejemplo, los panas de Jonás y los Atracadores en Loja. Estoy también tratando de sacar otro proyecto adelante, uno que se llama SN, que es medio punk rock dentro de la batería mismo. Entonces, como moviéndonos desde el 2020, entré a tocar con los panas de Acera, el pana que me pidió que le acolite, igual también tratando siempre de pisar fuerte. Y creo que el último proyecto que está así como surgiendo, que también está a punto de lanzar un disco y en el cual estoy presente desde el 2018, es con la banda desde punk hardcore que lleva desde el año 2005 en Quito, Los Cínicos. Entonces, ahí también pudimos entrar en un proceso de grabación en Cosmos Music Lab, ahí en el Inca con el Javier López. Saludos si es que nos está escuchando. Y nada, pues recién nos entregaron los discos originales que vamos a lanzar y parece que este fin de este mes de abril de 2022 va a ser el lanzamiento del segundo disco de Cínicos, ahí el Chulla Vida, ahí en donde participo en grabación y de bajos y también en el trabajo de portadas, ¿no? Eso es algo que también he tenido que desarrollar en paralelo a la banda, así como aprender Photoshop, aprender a hacer así esos videos, aunque igual por fuera totalmente de la profesionalización, más bien desde el empirismo y las ganas de autogestionarse el aprendizaje. Y nada, pues si me olvido ahí de alguna banda que no he mencionado, pues ahí sabrán disculpar, amigos.
cotidiana. Nuestro mensaje adopta el sonido del punk violento. Nuestro accionar está orientado de manera inclusiva. No pretendemos ser sectarios ni adoptar posiciones radicales, si esto implica la segregación. La idea transformadora se basa en el debate y trabajo, con personas que piensen desde la diversidad y la otredad, pues encerrarse a glorificar de manera individualista personas, ídolos o incluso uno mismo es igual de nocivo que adoptar una posición conformista. El logro será entender las condiciones y necesidades de todas y todos para a partir de ello corregir nuestros errores, pensando desde otros zapatos y desde otras botas, pensando desde otras manos y desde otras cabezas. Claro, pues bueno, en este caso es una larga trayectoria también, ¿no? Es una larga trayectoria que tú vienes igual con distintos instrumentos, en este caso, también con distintas bandas de géneros, básicamente que no son iguales, ¿no? Las bandas que tú mencionaste, pues tengo el gusto de haberlas escuchado a todas en vivo igual, y pues claro, son bandas que suenan distinto, ¿no? Tanto en guitarra, en bajo, en batería, incluso en las mismas letras, ¿no? Unas son como tú comentas, son más contestatarias, tienen distintos tipos de mensaje, pues bueno, a la final tú has estado también apoyando a estas bandas, ¿no? Y cuéntanos un poco también hablando de lo que es medios de comunicación, tú también estás inmerso en esto, ¿no? Que tú ya comentaste, eres operador también en algunos programas radiales también. Y pues cuéntanos también cómo ingresas tú, cómo te llega al punto de decir, bueno, me gusta esto, o es la necesidad de informar o demostrar, o de simplemente, ¿por qué se te dio la idea de meterte también en lo que son medios de comunicación, ¿no? En este caso también alternativos. Bueno, eso también creo que abre como otra faceta de mi vida, otra página, no mentira, algo bastante interesante que se conecta con lo que decía al inicio, o sea, creo que el inicio de todo esto, o una de las fuerzas así motoras también dentro de mí, no sé si, o sea, una de las fuerzas como importantes es que siempre me gustó el fútbol, o sea, mi abuelo fue un jugador fundador del equipo Sociedad Deportiva Argentina, que después terminó siendo el equipo Sociedad Deportivo Quito, entonces siempre tuve como un vínculo con mi abuelo que falleció a mis 6 años, entonces creo que es como algo que quedó en mí, ¿no? Y es algo también que alimentó estas luchas por las causas perdidas y lo que me metió en el mundo de los medios digitales y medios comunicativos fue la iniciativa de formar un colectivo que pueda darle una alternativa a todo lo jodido y complicado que es el escenario del fútbol, ¿no? Mucha gente dice, no, el fútbol es una cagada, no va a ningún lado, es mercancía, es puro, no sé, patrioterismo, pura cosa insulsa e innecesaria, ¿no? Y tal vez yo estoy de acuerdo, o sea, creo que en gran denominación o viéndolo desde la generalidad, pueda que sí, el fútbol está lleno de cosas que son reprochables, que son complicadas de justificar, de decir, ¿no? Y creo que más bien el hecho de no justificarlo, de quererlo cambiar, es lo que nos llevó
a partir del año 2014 con compañeros de la universidad a formar el colectivo Fútbol Rebelde Ecuador, ¿no? A hacer un fanzine, a rescatar como la capacidad, se podría decir, reivindicativa, transformadora, organizativa que tienen las hinchadas, que tienen las barras bravas, que tienen cualquier tipo de afición hacia el fútbol, ¿no? Y también la posibilidad que tienen esas mismas hinchadas de comunicar a través de sus cánticos, a través de sus trapos, a través de todo este impulso y este boom mediático que tiene el fútbol, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros con el José Montalvo, entre los dos como que conversábamos y no sabíamos por dónde como canalizarlo, ¿no? Hicimos un fanzine, se rotó por ahí, eso es lo que nos permitió, por ejemplo, a gente del Quito, del Barcelona, del Aucas, de otros equipos, como que poder entrar en comunicación, entrar en conexión, se podría decir, ¿no? Después de esto derivan otras iniciativas que ya no son precisamente nuestras. Ahora sabemos que trabajan hinchadas antifascistas de Ecuador, que es otro colectivo, y se van fortaleciendo los grupos antifascistas dentro de cada hinchada, ¿no? Eso es algo que es algo súper bacano para nosotros empezando en ese tema. Y llega el año 2017, un buen amigo nuestro, el David Iturralde de Los Perturbados, me escribe y me dice, yo ya estaba desde el año 2015 con Frecuencia Subversa transmitiendo y haciendo radialismo para los 940 AM en Radio Casa de la Cultura con Frecuencia Subversa. Entonces él me dice, ¿sabes qué? Vamos a inaugurar una radio y que quisiéramos ver a ver si es que presentas un proyecto, si es que te metes en alguna cosa. La radio estaba siendo emergente, esta radio se llama Radio La Voz del Migrante, es una plataforma de Fundación del Migrante. Entonces fuimos allá, fuimos con David, conversamos las posibilidades que había de hacer un espacio deportivo, se podría decir, ¿no? Y a partir de 2017 surgió el programa de radio de Fútbol Rebelde Ecuador, que hasta ahora lleva, de hecho, esta semana se cumplieron 140 programas a lo largo del año 2017 al 2022 que ha tenido esta transmisión a través de esto, ¿no? De medios digitales online. Entonces empezamos con eso, yo empecé locutando ahí dentro de este espacio futbolero, deportivo, se podría decir. Después se le fue complicando a nuestro amigo David como seguir en el tema de los controles. Él era el operador, el control master, lo que dicen, ¿no? Entonces eso fue triste porque de una u otra manera significaba o significaría el hecho de que los programas que salían ahí, incluido el nuestro, Fútbol Rebelde Ecuador, y por temas universitarios, también tuvimos que abrir otro espacio que se llamaba Historia desde Abajo Radio TV, ¿no? Que era como conversando temas de historia. Entonces eso implicaba que los programas se acabaran. Entonces fue como que, David, ¿y qué podemos hacer? Entonces él me dijo así como, lo que pueden hacer es que tú aprendas a manejar los controles y así ya yo no tengo que venir ya. Entonces él es el que como que me fue enseñando todo este tema de operación, de operación del software, del perillaje, de la consola, y realmente eso es lo que me metió ahí. Tanto que después fui contratado por la misma radio de La Voz del Migrante y después estuve como de planta, como trabajador y también como coordinador desde el año 2018 hasta marzo del 2020, que fue la pandemia, y después pasé a hacer ese mismo rol, pero desde la cuestión virtual. Entonces, creo que eso me enriqueció mucho en este tema de saber cómo operar los controles, y es bastante interesante poder hacer eso. Creo que te abre como la posibilidad a incluso trabajar en otras cosas y utilizando herramientas que muchas veces están a la mano, aunque incluso en el Ecuador este tema del internet no sea tan fuerte, ¿no? Y de igual manera, como a la par de eso, trabajar en medios de comunicación directamente independientes como Indemedia Ecuador o Ecuador Today Media, que es donde también hago trabajos de vez en cuando, ¿no? Entonces, creo que esa posibilidad de llevar como las cosas a otro punto, como decía, como no solo quedarse en que yo voy a estar del un lado de la moneda y este es mi espacio y este es mi rol y no salgo de eso, sino siempre como estar abierto y saber que tal vez tengas que estar del otro lado de la moneda, como lo que decía hace un rato, a veces en el público, a veces en la tarima, a veces en el bar, no sé, haciendo a veces en la puerta, y en este caso fue eso, a veces detrás de los micrófonos y ahora detrás de las consolas, y creo que
es lo que últimamente me ha dado mucho, ¿no? Y creo que tal vez debería volver un poco más hacia los micrófonos y no quedarme tanto del un lado, ¿no? Eso. Claro, súper bien. Y pues bueno, como tú comentabas, nosotros también tuvimos el chance de estar en la radio que tú comentabas de La Voz del Migrante, pues ahí fue donde tú también nos apoyaste a ir, tuvimos un tiempo, justamente ya vino la pandemia y pues de ahí tuvimos que ya abrirnos, ¿no? Pero para nosotros también ese fue como que futuro en este caso fue algo full importante, porque fue una plataforma que nos abrió también un espacio para darnos cuenta que nosotros también podíamos difundir desde una manera mucho más autogestionada y con bandas de todo el mundo, y es lo que hasta ahora seguimos, de una forma distinta, pero con la misma dinámica, ¿no? Entonces, ya sabes, Mateito, siempre la buena con vos también por el... No, igual sabes que, Bueno, cuéntanos también un poco. cosita. Sabes que igual, bueno, dentro del programa de Qué Futuro, o sea, que en el que nosotros desarrollamos, por ejemplo, ahí conocí al Pancho de que después me invitó a tocar en Acera, entonces es como más o menos cómo funciona eso, a veces uno ni siquiera sabe dónde va a estar y algo así, bueno, también ahí pude conocer a los Subversión X, al Fray de Decibelios, o sea, gente que muchas veces, o sea, como ni siquiera te piensas que podrá llegar a algún lugar donde tú estás, ¿no? Y creo que es eso de estar en la marcha, ¿no? Como la bicicleta. Si es que no vas en marcha, si es que no vas pedaleando, te caes y a la larga te estancas, ¿no? Claro, y sí ha sido interesante también para nosotros, ¿no? Porque en este caso, vos medio sabes también cómo se inició este proyecto de Qué Futuro y el ver cómo iniciamos, el ver a cómo estamos ahora, pues para mí también me llena de gratitud porque de una u otra forma tú también fuiste parte de este proceso, ¿no? Entonces, eso también fue algo una evolución muy grande para nosotros en este caso, que básicamente el Cristian fue que me apoyaba también allá en el programa, pero siempre he estado, en este caso yo he sido como que la parte que he estado más al frente, ¿no? Entonces, sí ha sido interesante también, como tú dices, ver, conocer a gente, conocer a bandas. Yo también he conocido un montón de gente y pues, como tú comentas, ¿no? Eso es algo muy, yo creo que es de las cosas más interesantes de un medio de comunicación, es la gente que te rodea, la gente que se te cruza. A bien o a mal, siempre es lo interesante en esto, ¿no? Y pues cuéntame también algo. Tú comentas también sobre la lucha social. Tú estás dentro de las luchas sociales. Yo te he visto dentro de colectivos, te he visto siempre, siempre reivindicándote. Y pues eso también me ha parecido siempre interesante de ti, ¿no? Siempre me ha gustado eso de ti, que más allá de tú la parte solo musical o cultural, pues tú también estás en algo más adentro, se puede decir, algo más visible también ante la sociedad, ante las injusticias, ante lo que tú crees que también está mal, ¿no? Cuéntanos un poco también, ante esta lucha social que tú has estado, ¿cuáles han sido los pros, los contras? ¿Qué ha sido lo que tú has visto dentro de esto? Porque me imagino que también hay muchas cosas positivas, pero asimismo también hay muchas cosas negativas, sobre todo hablando de un país en el cual la política es una porquería y ni hablar de las leyes que casi ni existen. Entonces, cuéntanos un poco también cómo ha sido la lucha social que tú has tenido que enfrentar en este país. Bueno, creo que lo primordial dentro de eso es como una suerte como de acosos constantes y ahora que tenemos como las redes sociales es como mucho más exacerbado ese tema, ¿no? Constantemente correos que te llegan queriendo como hackear tus redes y bueno, en ese caso, por ejemplo, dentro de los medios y todo eso y redes sociales me desenvuelvo administrando bastantes páginas de diferentes redes sociales, entonces creo que en cierto punto es como ese tipo de visibilidad está constantemente ligándote a que haya gente que quiera saber o que esté ahí constantemente como con otras intenciones, se podría decir, ¿no? Lo más complicado dentro de eso termina siendo que te encuentras en un punto en el que si es que no te alineas a algo, por ejemplo, en el caso de las luchas, cierto tipo de luchas, si es que no te apadrinas, por ejemplo, de una organización, de una ONG, o sea, no encuentras cómo ser legítimo, cómo ser una voz legítima o que sea digna de ser escuchada, si es que no hay algo atrás tuyo que te, que te apoya o que te legitima, ¿no? Creo que eso es algo bastante complejo porque termina siendo desalentador. Creo que en este sistema muchas de las cosas o de las personas te exigen y te demandan que hagas, por ejemplo, las cosas a través de pedir
por poco permiso y perdón a estas entidades que tanto criticamos, ¿no? Entonces, en ese punto, como que muchas cosas se ven truncadas, ilusiones que uno podría tener, ¿no? Sin embargo, esto me refiero como con respecto a lo que uno, o al potencial que uno podría tener, que se ve limitado por burocracias o por cosas así, ¿no? Saber que tienes que lastimosamente rendirle cuentas a algo o a alguien. Y creo que esto raya todas las esferas, no solo como el de la institucionalidad del Estado o de las organizaciones no gubernamentales, sino también de los espacios que muchas veces se autodenominan como libres o transformadores, ¿no? Creo que esa es una crítica que se las puede llevar a movimientos de izquierda, a organizaciones que terminan como fosilizándose y de una u otra manera eh, como que llegan a las jerarquías, a la burocracia, todo ese tipo de cosas. Creo que como que entrar al mundo de las luchas sociales y darse cuenta que no todo es color de rosa, que también hay gente de mierda, o sea, hay gente que no vale la pena, que está ahí por mero discurso, por meros intereses o por mera conveniencia, o por hacer capital cultural, o por hacerse ver, para hacer que su nombre suene. Creo que eso es algo que desencaja, ¿no? Y saber que incluso dentro de los movimientos sociales que son anticapitalistas, se podría decir, muchos de estos movimientos sociales en la ciudad de Quito, que es bueno, donde acá como nos arraigamos, y en el territorio ecuatoriano, muchas de esas organizaciones entran en esta misma dinámica del capitalismo, porque una de las cosas del capitalismo es la polarización, o sea, si no está la sociedad polarizada, entonces no hay posibilidad de que el capitalismo triunfe. Entonces es eso, o sea, creer que yo me tengo que enfrentar con el que está al lado o con la otra persona porque no tenemos esta cuestión, ¿no? Y siento que creo que eso es una tónica bastante como presente dentro de las organizaciones, movimientos y movidas sociales y luchas sociales dentro de este territorio. También no solo sufrir el ataque y la cosa, se podría decir, como de las entidades de control social, sino también incluso de las personas que supuestamente están de tu lado de la barricada, por así decirlo. Entonces, creo que es algo sumamente complicado y es algo que se debe como que tratar. De ahí, en respecto, por ejemplo, ya al tema en el que estamos, por ejemplo, mi tema de trabajo son las cárceles, las prisiones, o sea, desde el año 2014 incluso vengo investigando temas de prisiones, hasta el año 2020 investigué como la rehabilitación social y ahora estoy en un proceso de investigación con respecto a los regímenes penitenciarios de 1880, siglo XIX. Entonces, algo para mí sumamente difícil y que me detiene, que me quita como muchas ganas de vivir, se podría decir, es toda la situación carcelaria que está pasando, ¿no? Y creo que es respecto como a esa impotencia que tengo yo de, por ejemplo, como ahorita, de decir, ¿sabes qué? Este es mi tema, es lo que yo trabajo, es lo que a mí me interesa, pero ¿qué puedo hacer ahora? O sea, me interesa tanto, pero ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿Qué es lo que puedo hacer? O sea, la semana pasada en Turi de nuevo hubieron 22 muertos, decapitados, degollados, mutilados, incinerados. A partir del año 2019 comenzaron este montón de temas alrededor de eso y creo que es algo que como que te deja atónito. O sea, ni siquiera como hay posibilidad de emitir un comentario como con respecto a eso. Claro que hay posibilidad de hablar con respecto a eso. O sea, el sistema carcelario que se inmiscuyó en el país a partir del 2014, las cárceles regionales, o sea, hay formas de decir esto es lo que está pasando, pero que se muestre de esa manera, o sea, que tengas que llegar al celular y que te lleguen así imágenes de presos despedazados y que encima de todo eso haya gente que le parezca correcto, o sea, creo que es, o sea, como un punto como que nunca pensé sentirlo, ¿no? Con respecto a eso, y creo que es como una lucha que se vuelve súper complicada, entonces eso y lo desgastante, creo que lo ligo con lo desgastante que puede llegar a ser si es que uno no tiene como procesos de acompañamiento de salud mental. O sea, por ejemplo, el año pasado, en diciembre, fuimos con la banda de cumbia, que me olvidé de mencionar, con Cuatro Estacas, eso me olvidé de mencionar,
que es un proyecto cumbia que llevamos igual algún tiempo. Estuvimos en la cárcel de mujeres, entonces entrar, ver esa realidad, conversar con esas personas, es interesante, es muy como fuerte, se podría decir, de lado y lado, si quieren verlo de bueno o malo, pero a la larga sales y es como que respiras y dices, puta, ¿cómo puedo yo llegar a mi casa cuando hay estas otras personas que sufren todo eso, ¿no? Y lo ligo con un proceso de apoyo que se llevó con la gente del Quito también en el año 2020 y 2021, que fue una gran campaña de acolite a gente necesitada, ¿no? En este tema del aislamiento y todo eso, y en el que nosotros nos movimos para llevar víveres a muchísimas familias, la mayoría de ellos como migrantes. Creo que eso es algo que fue muy llenador en cierto punto, porque dices, puta, puedo ayudar, puedo ser útil, la gente te ayuda, te da la mano, te abraza. Sin embargo, después de eso llega un proceso así como de desgaste emocional, que es súper complicado y que creo que hasta ahora no sé cómo sobrellevarlo sin caer como en depresiones o en circunstancias que son complejas, ¿no? Entonces creo que ese es otro punto de la lucha social a tal punto, ¿no? O sea, sí hay muchísimos luchadores sociales, pero ¿qué pasa también con esa salud mental? Y también las luchas sociales en los campos, eso es otra cosa que me llega a la cabeza, ¿no? Líderes sociales asesinados, desaparecidos, casi cualquier activista ambiental, y no solo en el Ecuador, sino en Latinoamérica en general. Si es que eres activista ambiental de las comunidades y vives en las comunidades, es muy probable que te desaparezcan o que te pase algo, ¿no? Y en Colombia creo que es el máximo representante de eso, ¿no? Cientos, centenares de líderes sociales comunitarios asesinados directamente, ¿no? Eso. Haciendo desde que su memoria se puso en pie. Cumbia, el ánima de cumbia se alerte. El trayecto es largo y el sol fuerte, cambiando mi suerte. Por eso un juguito de naranja madrina. El cuerpo necesita vitamina, estamina y el chunguito fuerzas para que el sistema no oprima. Escucha mi rima prima, pilas con los cerdos puercos y a la vuelta de la esquina me la discrimino, me la roba. Pilas con los cerdos puercos y a la vuelta de la esquina me la discrimino, me la roba. Pilas, me muevo danzando, buscando por ahora una ropa de papachola de Doña Lola, que aprovecho para decirle hola a su hija que me parabola, y con mi último dólar un buen ceviche vale, y que el
sentirse a el que nos hable. Para los ambulantes. Claro, pues es verdad, o sea, todo lo que tú comentas también, me pareció muy interesante lo que comentabas al final, ¿no? La parte psicológica también. O sea, aquí también hay que pensar en uno en este caso, y como tú dices, dentro de toda esta lucha social, pues se ven muchas cosas que muchas veces uno no quiere ver, ¿no? O sabe que existen, pero no las quiere como que admitir que existen esas cosas, y es cuando puede afectar también la salud mental. Y bueno, en general también la salud mental es un problema también social, ¿no? Que aqueja a mucha gente, sobre todo ahora, como tú comentas también lo de la pandemia, ¿no? Mucha gente pues tomó la decisión de suicidarse, de cosas por el estilo, y pues eso también es un poco complejo. Y pues bueno, Matito, quisiera que ya para ir un poco finalizando, que nos comentes qué proyectos tienes a futuro, tanto en lo musical, cultural, en la lucha social, en los medios de comunicación, en lo personal. ¿Qué se viene para corto, mediano, largo plazo? Chuta, ¿qué será, hermano? O sea, seguirle metiendo voltaje, porque bueno, al menos en el tema de los programas de radio, como les mencionaba, ahorita estamos en Frecuencia Subversa del primer año que estamos en FM, entonces es casi como un nuevo capítulo de la serie de Netflix, no mentira. O sea, estar así como en otra onda, así como si fuera una nueva temporada sería, ¿no? Entonces, claro, estamos en eso, metiéndole voltaje en el FM y bueno, escuchar después de 7 años de hacer radialismo, o sea, por primera vez escucharte en la radio FM, sí es como algo novedoso. Entonces, dentro de lo que es Frecuencia Subversa, seguirle metiendo sin miedo y sin mente, sin miedo a nada, y seguir tratando de apoyar otros proyectos, ¿no? O sea, a la par a eso, ahorita estoy como apoyando en la postproducción en Radio Rompecandados, La Voz de los 100 Voz, que entró también dentro del concurso de radios de la Casa de la Cultura, entonces estamos como metiéndole nuevamente ese tema del radialismo. Por aparte, en Radio La Voz del Migrante, llevando a cabo el programa del fútbol semana a semana, todos los domingos, igual metiendo un poco también dentro de lo cultural, con Pulmón Negro Radio. Creo que en este tema, en el gran foco de los programas de radio, creo que lo importante no es como llegar a tener el mejor programa, un programón, se podría decir, un programón, sino más bien tener mucha periodicidad, saber que se llega cada semana y que hay que seguir sacando contenido, seguir sacando productos, porque lo importante de las radios es eso, ¿no? Como la periodicidad, la constancia, estar ahí constantemente acompañando, se podría decir, los proyectos, las iniciativas, las coyunturas, porque durante cada mes a mes pasan cosas que merecen la pena estarlas mencionando, comunicando o poniendo en perspectiva, no necesariamente. Saber que no estoy como completo, sino que más bien siempre tengo que constantemente seguir aprendiendo. Si bien es cierto, he aprendido a hacer un montón de cosas, siempre sé que tengo que recurrir nuevamente a aprender más y más y más. Saber que este tema de llegar a tener una verdad completa
es imposible, más bien no creo que las luchas o que la mirada de luchar en este mundo tan jodido, deba ser como encontrar una verdad absoluta o encontrar la máxima verdad, como la clave para poder hacer las cosas, sino más bien expandir los problemas, o sea, expandir el horizonte de qué es lo que pasa. Si algo parece que ya está resuelto, no confiarse, sino más bien eso, tratar de expandir el problema, y eso como perspectiva, ¿no? Y saber igual que las luchas sociales no necesariamente deban ser enunciadas, así nos duela como nos enseñaron, ¿no? Así vengamos como de una tradición de izquierda a la cual yo me reconozco profundamente, saber que aún así hay que hacerles críticas muy notables tanto a los movimientos de izquierda y por ende a lo que está del otro lado de la barricada con más fuerza, pero sabiendo que no hay que cometer los mismos errores que se han venido cometiendo, es decir, las luchas de los pueblos no son de un mesías, no son de un personaje ahí, un hombre, así sea, por ejemplo, lastimosamente, bueno, para la gente que tal vez pueda sentirse ofendidos, recién se cumplió así 150 años de Daquilema, sí, o sea, bacán Daquilema, chévere que hay un personaje, pero ¿por qué debemos seguir creyendo que debe haber un héroe o una persona que debe encabezar y debe ser la mente maestra de las luchas sociales? No, o sea, las luchas sociales siempre han sido privilegio, no de esos héroes o de las heroínas, sino de los pueblos, y esos pueblos y esas comunidades son invisibilizadas al tratar de rescatar estos grandes héroes, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que es algo que siempre estaré dispuesto a hacer, como a decir, bueno, tal vez toda mi vida estuve equivocado, ¿no? Y creo que eso es algo que yo siento que estoy dispuesto a hacer, y es como a seguir viviendo hasta lo que me dé el cuerpo, hasta lo que me dé la mente, y saber que nunca voy a tener como la completitud del panorama, sino que siempre voy a estar como abierto a eso. Y eso como que me atraviesa todo, a lo radial, a lo musical, o sea, realmente como les dije temprano, así como que me desenvuelvo en los otros instrumentos, pero sé que son mundos súper como que uno se puede meter en cada cosa, como en la batería un mundo, en el bajo otro mundo, en la guitarra otro mundo, y el hecho de que yo los esté como que superficialmente tocando, tanteando, no significa que ya los haya aprendido. Entonces, en algún punto quisiera estudiar música, en algún punto también estudiar algo sobre radialismo, sobre medios de comunicación. Lo más pronto es como finalizar mis estudios de una maestría de investigación en historia que estoy desarrollando en la Universidad Andina Simón Bolívar, y bueno, eso será como que este año, y tratar de viajar, aunque tal vez como que no he tenido mucha apertura a eso, aunque con Arroja la Bomba estuvimos en Colombia en 2015, con Conciencia Enemiga en 2014 igual en Colombia, con Arroja la Bomba en 2018 en México, o sea, hemos estado saliendo, pero he sentido que siempre como que me he arraigado aquí, ¿no? A trabajar o a sentir, o a pensar desde donde, como que desde donde me he formado, desde donde me he forjado, ¿no? Entonces, tal vez en algún punto a futuro, no sé si es que desarraigarme o despegarme un poco de todo esto que me mantiene acá, ¿no? Que como les decía, son las bandas, los proyectos, el equipo, bla, 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 un montón de cosas, ¿no? Que nos arraiga acá, y que no es una cuestión como de decir, esta es mi tierra o algo así, sino como decir, aquí es donde yo tengo que trabajar, o sea, si no, ¿dónde? O sea, no me veo, no me he visto hasta ahora como haciendo las mismas cosas en otro espacio, sino aquí. Entonces creo que tal vez en un futuro, no sé si este año o en 10 o en 20, desarraigarme y tal vez estar en otro lado, ¿no? Quién sabe qué pueda pasar. Pero eso sí, mantener el trabajo y mantener también una conciencia de clase, con humildad, sabiendo que la humildad es aceptar lo que uno tiene y no como hacerse de menos o de más, sino aceptar y trabajar con lo que uno es, con lo que uno eh, tiene en sus manos, ¿no? Hacer lo que se pueda con lo que tengas, ¿no? Entonces, eso sería, está bien, bacán. Chévere, Mateito. Y pues bueno, primero también agradecerte, ¿no? Agradecerte por el espacio, por lo que nos das también la apertura para poder conocer un poco de lo que tú haces. Es un poco, ¿no? Porque al final son casi 50 minutos de la síntesis de toda una vida, de todo un trabajo que has venido tú haciendo también desde tu interior hacia lo que se puede ver y lo que no se puede también ver, ¿no? Entonces,
Gracias, Matito, por el espacio. Pues bueno, siempre la admiración ante vos, siempre un gran amigo también. Ahí se ha pasado algunas cosas dentro del equipo, como tú dices, dentro de la escena, del rock and roll, del pum. Por ahí también alguna vez tocaste con nosotros también la batería. Entonces, bacán. No, y ahí, por ejemplo, ahí no sabía nada de batería y creo que, bueno, tú te diste cuenta y por eso no seguí, ¿no? Porque recién estaba como queriendo lanzarme en ese mundo, ¿no? Y es como eso, sí, no tener miedo y no tener miedo a equivocarse, porque también dije, chucha, si es que no me volvieron a llamar a la batería es porque precisamente no lo estaba haciendo bien, pues. Entonces, aceptar el error así como con alegría, ¿no? No, es chévere, porque al final, como tú dices, ¿no? O sea, aceptas el error, pero también te das cuenta que tú sigues. Y ahora, pues tú ya tienes tus bandas en las que estás tocando, y pues ya, sí, yo te he escuchado también, y pues ya no es cuando empezaste, ¿no? Ya no estoy Y tan mal. no quise decir eso, pero bueno, sí. Nosotros también ahorita estamos en busca de bateristas, así que si quieres apuntarte ahora sí, Ya sería ves. bueno. No, Así qué que, bacán, qué bacán. bacán, mi brother. Y pues bueno, ya para finalizar, quisiera que les mandes un saludo a toda la gente que te esté viendo, pues que les invites también a que sigan tus proyectos, tanto de la radio, de la música, de lo que tú haces, y pues se puede visibilizar y también, quién sabe, y también un poco internacionalizar también, ¿no? Para que la gente conozca, sepa y pues escuche lo que tú haces también. Sí, bueno, eso, igual gracias a vos, Fabián, ahí, porque de todo, creo que esto es lo importante, o sea, de todas las personas con las que nos topamos, algo se aprende, ¿no? Creo que es también una cuestión de perspectiva, porque si no entras en perspectiva y no quieres aprender y te sientes con el vaso lleno, o sea, y no, como que no tienes esa apertura, obviamente vas a creer que cada relación e interacción es inútil, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que este tema de los medios, este tema de estar en los conciertos, de tener como contacto con mucha gente, también me ha enseñado, igual tal vez no necesariamente vino así como de la noche a la mañana, sino con malas experiencias y malas sensaciones, que a la larga es como saber que puta puedes encontrarte con una persona que piensa muy diferente a ti, muy, muy diferente, ¿no? Sin embargo, creo que ese es como si no el reto de aprender algo de esa persona porque está súper cerrada y negada y tal, más bien como aprender el reto de cómo uno maneja ese tipo de circunstancias, ese tipo de comunicaciones. Y a la larga todo es comunicación, o sea, termina siendo todo comunicación. Creo que dentro de los espacios en los que me desenvuelvo, tanto del lado que sea, muchos son re violentos, o sea, del pum y el fútbol y bla, 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 o sea, la violencia está ahí, ¿no? Y creo que dentro de mi experiencia ha sido de una u otra manera transitar esos mundos llenos de violencia, tratando de abrir como otra perspectiva, otra ventana a resolver, y si no resolver, pero a abordar, a reflexionar los problemas o las situaciones desde otras circunstancias, ¿no? Y creo que me quedo igual con una situación ahí que dicen, ¿no? O sea, mientras más limitado sea la capacidad del lenguaje, y bueno, hay un análisis que hace ahí un filósofo que dice, analicé como una comunidad en específico, que es como dicen, una de las más violentas del mundo, y resulta que su lenguaje, sus conexiones lingüísticas es similar y coincidencialmente es uno de los más reducidos del mundo. Entonces, en este caso se coincide que en el lugar donde el lenguaje y donde las posibilidades lingüísticas son menores, es donde más violencia hay, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que sucede y que está ahí. Entonces, debemos siempre explorar esa posibilidad del habla, ¿no? Y de comunicarnos y de cambiar la nota desde eso, desde la comunicación, quién sabe, ¿no? Y a veces una conversación puede ser lo más transformadora, sin embargo, creemos que la conversación puede ser, si no cotidiana, porque a veces la cotidianidad no conversamos con nadie, ni en ningún lado. Entonces, como que la conversación, la comunicación tal como tal termina siendo una herramienta, ¿no? Para la salud mental, para la transformación de la sociedad, para todo, ¿no? Entonces, creo que ese sería como el mensaje, ¿no? Nunca paren de hablar, nunca paren de comunicar, ¿no? Y bueno,
si es que ya estás fuera de foco y ya haciéndole sentir mal a alguien, bueno, ahí hay que saber, obviamente, parar de hablar, ¿no? Esto no va alrededor de un ejercicio de ego o de creerse más que el otro, sino más bien de dialéctica y de saber qué es lo que pasa con el otro y reconocerse de ese punto, o sea, saber que bien o mal yo puedo creer que yo tengo la verdad y el otro la verdad, y eso nos va a terminar en un enfrentamiento, y las cosas no deberían ser así, ¿no? Más allá de eso, saber que con quién debemos enfrentarnos está allá arriba, ¿no? Está en los curules, está muchas veces en situaciones y circunstancias que por enfrentarnos y por polarizarnos y enfrentarnos al vecino o a la vecina, no podemos ver, no podemos visualizar esas condiciones como de desigualdad y de represión y del enemigo que nos atañe a todos, ¿no? Entonces eso y nada, despedirme, bacán, igual gracias Fabián, de puta madre por este espacio y aguante, qué futuro, siempre a estar apoyando ahí este tipo de espacios. Y nada, pues ahí como lo que tú dijiste, qué mejor excusa de un medio de comunicación, un programa de radio para conectarse con la gente, para hablar, para sacarles de este lugar de comodidad, se podría decir, ¿no? Y a través de la palabra, qué mejor que eso. Chévere, Mateito, bacán, mi brother, un fuerte abrazo, pues, y sigue adelante con todos estos proyectos, ya sabes, acá, como que futuro, igual como que Fabián, siempre abierto para vos y para todo lo que vos hagas, mi pan, un fuerte abrazo y pues, que te vaya todo bien, y gracias por el espacio. Bacán, hablamos, ahí nos vemos, o si no en las calles, en los conciertos, o en cualquier lugar que sea necesario. Ya sabes, mi bro, nos vemos. El siguiente tema se titula Guerreros del Sol. Más que un tema es un poema que hicimos para rescatar los valores y honores de nuestra tierra.